Bueno, vamos a arrancar entonces. Para hoy estuvieron terminando todo lo de cosmología aristotélica, vi que me mandaron. A ver, Sí, en síntesis, ¿qué es lo importante de la cosmología aristotélica? A ver, ¿quién me puede decir qué es lo central? ¿Por qué perduró casi 20 siglos la cosmología de Aristóteles? Mirá que tiene que perdurar algo 20 siglos, ¿eh? ¿Por qué la Iglesia Católica se aferró tanto a esa cosmología? ¿Cuáles son los patrones que eso hizo que durante toda la Edad Antigua y el Medioevo hasta el Renacimiento, y a pesar de muchas cosas en el Renacimiento, siguió perdurando las ideas de Aristóteles? Más aún, hoy en día siguen las ideas de Aristóteles. A ver, ¿qué piensan? Es una conclusión que cualquiera que lea algo de Aristóteles tiene que poder sacar, porque si algo perdura 20 siglos, no debe ser nada, nada tonto, ¿no les parece? Pasa, yo creo que las ideas de Aristóteles legitimizaban en parte lo que proponía la Iglesia Católica, ¿no? O Claro. sea, el dogma de la Iglesia Católica. Es como que era una forma de demostrar las creencias de la Iglesia Católica a través de la ciencia, que era en ese momento lo de Aristóteles, ¿no? Bueno, no sé si ciencia específicamente, pero era como un método legítimo de decir que, bueno, lo que nosotros proponemos es cierto, no es solo Claro. una idea. Visto desde hoy pareciera como si fuera haciendo algo de Whig, podríamos evaluarlo diciendo, claro, es como una legitimación, con lo que está diciendo Tomás, es muy buena la observación, ¿no? Porque está legitimando, la iglesia queda legitimada por algo que no proviene del propio interior de la iglesia, sino de ideas antiguas y que pareciera como que encajan a la perfección. Ese fue un éxito rotundo, ¿no? Para mí es central esa idea. Pero a pesar de todo eso, a partir de mediados del siglo XVI, pasó algo importante entre católicos y protestantes. Hubo un hecho interesante, no sé si llegaron a leerlo, que es donde se empieza a bifurcar el camino. ¿Se acuerdan qué pasó ahí? ¿O leyeron qué pasó ahí? A partir del siglo XVI estamos hablando, ¿no? a donde estaba la reforma y la contrarreforma. Ah, muy bien. Aparecieron dos hechos importantes. Venía la iglesia con una idea de reformista, ¿no? En términos de qué. ¿Qué era la reforma? ¿Por qué estaba planteada una reforma en la iglesia en el siglo XVI? Prácticamente se cristaliza a principios del siglo XVI. ¿Qué es lo que pasa dentro del interior de la iglesia? Que está muy seguido de la escolástica de la iglesia, ¿no? A ver. La iglesia pretendía, o sea, dejaba de lado, quería que todo sea de la forma que ellos querían, o sea, no querían, ¿cómo lo explico? Espere porque estoy retomando ideas. Leí un capítulo y ahora se me hizo una mezcla. Ya lo... La contrarreforma lo que quería era frenar el avance de las doctrinas protestantes en Europa. Eso estamos de acuerdo, pero anterior de la contrarreforma se plantea una reforma en la iglesia. Antes de eso, para que haya una contrarreforma es porque primero hubo una reforma. ¿Esa reforma en qué consistía? ¿Por qué se plantea una reforma a fines del siglo XV y principios del XVI? A ver, ahí hay un hecho interesante. Ahí pasa algo interesante para los reformistas. ¿Quiénes son los reformistas? ¿Qué es lo que persiguen? ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia para plantear una reforma? ¿Una reforma con respecto a qué? Después viene la contrarreforma, esto que dice Hernán. ¿Entienden lo que pasó? Pasó una reforma primero. Yo no quiero dar una opinión tergiversada del tema, pero si mal no recuerdo, tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no?
No, la Revolución Francesa, mucho después. Estamos hablando siglo XV, XVI. Revolución Francesa del siglo XVIII. Sí, estaba re confundido. Sí, sabía. No hay problema. ¿Está? Estamos mucho más atrás. Estamos 200 años, más de 200 años atrás. Hay una reforma que se plantea porque empiezan a aparecer dentro de la iglesia, empiezan a aparecer lo que llamaban ellos los iluminados, los que ya la iglesia no estaba aprendiendo. Lo que pasa es que empezó a perder adeptos la iglesia. Entonces la idea era plantear una reforma donde ya no solamente la salvación del alma humana estaba dentro del objetivo central de la iglesia, sino había algo más. Era interesante que se empiecen a desarrollar los viejos conocimientos que se habían sepultado, que eran las ideas de Platón, recuperar ideas de los pitagóricos, de los antiguos, ideas matemáticas, donde la matemática estaba muy cercenada en esa época. Empezar a recuperar conocimientos ya no de los padres de la iglesia, sino de toda una rama donde se desarrolló conocimiento que ellos decían cosmológico y astronómicos. Esos conocimientos que estaban en boca de todos en ese momento, de todo protestante y no de todo católico. Entonces era como que los católicos se estaban alejando de la iglesia. Entonces había que plantear una reforma urgente para que por lo menos volver a encarrilar los objetivos centrales, pero permitiendo algunas cuestiones que hasta el momento estaban prohibidas. Principalmente estaban prohibidas por los jesuitas, porque había toda una rama muy reformista de la iglesia. A ver si alguien leyó esa rama muy reformista de la iglesia que decía, Vanessa está buscando, porque se ve que estuvo mirando y se le perdieron los cables por ahí. A ver, Vanessa, decime. El micrófono, Vanessa, el micrófono. No, porque tengo el libro y leí y marqué cosas importantes y eran cuando aparece el calvinismo. El calvinismo, bien. Entonces, ¿qué es lo que dice el calvinismo ahí? A ver. Estaban en contra de lo que era la idea de la iglesia, digamos, ¿cómo es la palabra cuando es algo muy, muy rotundo con eso y no quieren cambiar de opinión? Ortodoxo. Ortodoxo. Es como que quieren cambiar eso de la iglesia y la quieren transformar en una iglesia, póngale, entre comillas, un poco más moderna, para que los adeptos no se sigan perdiendo. Yo entendí eso. Esa es la idea central del calvinismo, que está centrada en la reforma. ¿Te das cuenta? Porque se estaban perdiendo muchos adeptos y ellos planteaban una reforma en ese sentido, para que no se vayan tantos al lado de los protestantes. Pero ¿qué pasó? El tema es el siguiente, lo que pasaba era, primeramente, que el poder de la iglesia, el tema de las riquezas, y esa es la parte política, en donde toda la gente se daba cuenta que centralizaban todo el poder y toda la parte de las riquezas en la iglesia. Entonces ahí fue cuando hubo una separación, entra la parte de Martín Lutero y demás. Pero en sí, lo importante acá, si vemos de la parte de Aristóteles, que Aristóteles negaba todas las teorías de Platón, que fue lo que usted estaba comentando recién, por lo menos por lo que yo tengo. Y después era lo que defendía la parte de la existencia del universo dual y toda la parte esa, que después entra la parte sublunar y el supralunar y demás. Si no estoy recordando mal igual. Yo ahí estaba mirando los apuntes que tenía. Claro, eso que acaba de decir Hernán es importante. Había dos problemas. Uno era meramente político, que tenía que ver con esto del calvinismo y que querían recuperar adeptos y que tenía que ver con esto. Pero después estaba el problema central de donde venían las ideas aristotélicas que ponían, digamos, de relieve toda la doctrina de la iglesia, que era lo que mostraba esa doctrina. Entonces era como que había un tira y afloje entre esas dos posiciones, porque por un lado necesitamos que la gente siga en la iglesia, que no se nos vayan, pero por el otro lado no queremos perder la doctrina en términos de los protestantes. Por ejemplo, uno de los que tiraba abajo la doctrina era Martín Lutero, que los luteranos eran terribles. Si había alguien que después se identificó con los protestantes era Lutero. Entonces, fue todo un tema ese. Entonces, ¿qué pasó?
como estuvo ese tira y aflojo que estaba planteado del interior de la iglesia en esa reforma, que nunca se llegó a terminar, se planteó algo que dentro de todo empezaron a pensar que tampoco les sirvió porque se seguían perdiendo los adeptos con esa pequeña reforma que nunca se terminó. O sea, la gente se iba igual de la doctrina católica. Entonces dijeron, bueno, esto hay que restaurar todo de nuevo. O sea, pesar y ponernos firmes. Y no perderlos, o sea, ponerse firme, ¿qué fue? Ahí empezó con la Inquisición, ¿o estoy mezclando? Ahí empieza la Santa Inquisición. Ahí aparecen las guerras. Aparece la guerra de los 30 años, aparece la guerra contra los protestantes. No se le permitía a cualquier católico alejarse. Es decir, ahí empieza una contrarreforma que deja sin efecto todo lo que se intentó llegar, que nunca se terminó de llegar. Porque realmente no hubo forma de recuperar todos los terrenos perdidos en términos digamos, de los seguidores de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia Católica. Entonces, esos terrenos que se perdieron, es como que nunca se pudieron recuperar. Y por el otro lado, por ejemplo, hubo países que directamente se alejaron completamente. Uno de esos países fue Alemania, Holanda, ¿sí? Inglaterra centralmente se alejó completamente de la doctrina de la Iglesia Apostólica Romana. Lo que pasa es que le erraron mal cuando se fueron en el extremo de la Inquisición, entonces ahí es cuando, para mí ver, ¿no? O sea, en vez de acercar a la gente a la iglesia con todas las cosas que pasaron, lo que hicieron es alejarla bastante, o no sé, en parte definitivamente a mucha gente. Porque claro, lo que hacían es culpar a todos por cualquier cosa. Ya después como que se deformó esto de lo que querían los jesuitas o con lo que querían en una parte de la iglesia. Claro, ahí empieza todo un tema, casi a mediados del siglo XVI, XVI, a mediados del siglo XVI, que es con la muerte de Nicolás Copérnico. Ahí aparece todo un tema porque se publica su libro. Y el libro, en sus comienzos, cuando es interpretado por la Iglesia Católica, está interpretado de una manera muy particular. Entonces, todo lo que viene a mediados del siglo XVI, hasta fines del siglo XVI, que está centrado en lo que se llamó, digamos, en el quehacer académicos, en los fueros académicos, estaba centrado en digamos, en esta revolución copernicana que no tenía una fuerza importante porque no había manera de contrarrestar toda la doctrina aristotélica, porque justamente la Iglesia y en su contrarreforma estaba centrada que no se podía hacer ninguna interpretación de la Escritura más que literalmente, como estaba escrita. Entonces, todo personaje que andaba dando vuelta, que quería contradecir algo de esto, terminaba en manos de la Inquisición y, en el mejor de los casos, en las cárceles del Vaticano, ¿no? Ese era un poco el resumen, digamos, de lo que sucedió. Entre medio de todo ese meollo, digamos, social, nace Galileo, en 1564. A partir de ahí empieza todo, digamos, todo un revuelo, ya pasando a mediados del siglo XVI, empieza todo un revuelo donde el Renacimiento empieza a tomar fuerza, pero no en los países católicos. Ahí aparecen un montón de cuestiones. Por ejemplo, una de las primeras cuestiones que aparecen son los conocimientos de conceptos que después Galileo va a tomar cuando es profesor en Padua. Uno de esos conceptos es el concepto de las magnitudes cinemáticas, la diferencia entre posición, velocidad y aceleración. Ahí aparecen conceptos físicos centrales que siguen después hasta Newton. No sé si leyeron eso.
¿En mano de quién? De los mertonianos. No sé si leyeron los mertonianos. Los mertonianos eran un grupo, ¿sí?, que seguían la escolástica antigua y que se cristalizan en manos de muchos de los protestantes para poder desarrollar conceptos físicos que en ese momento no estaban dentro de ninguna rama de la ciencia, porque la ciencia no existía la física, no existía nada, sino eran conceptos de la naturaleza, conceptos, digamos, principios matemáticos que seguían reglas naturales, ¿no? Entre ellos, después Galileo va a tomar mucho de los mertonianos para desarrollar la caída de los cuerpos, que es el primer trabajo que hace. No sé si han leído algo de eso. ¿De dónde deriva? Porque Galileo no es que encuentra las leyes de la caída de los cuerpos así por obra y gracia del Espíritu Santo. Como muchos creen, él inventó la idea de la caída de los cuerpos. El trabajo de Galileo se centra después en trabajos anteriores donde se empezaron a conocer, digamos, sapiencia que había de antiguos. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, el caso de los mertonianos fue un grupo muy interesante donde se desarrolló todos los conceptos de aceleración, de cambio de velocidad, de cambio de rapidez. No vectorialmente, lógico, eso no existía, pero estaba la idea. Esa idea le permitió a Galileo determinar, por ejemplo, la caída de los cuerpos y la aceleración de la gravedad. ¿Entienden cómo llegó? Fíjense que el primer escrito de Galileo sobre la aceleración de la gravedad data de 1599, un año antes que termine el siglo. 1599. En ese año aparece otro libro, que yo siempre lo comento, que se llama La física subterránea, que no está en el trabajo de Boido. No sé si Boido lo menciona, este libro. La física subterránea es un libro alemán, que ahora, bueno, espero que me perdonen la pronunciación, de Johann Becher, o Becker, no sé cómo se pronunciará bien. Este libro es la primera vez que en los ámbitos académicos se discute la combustión. Saber qué es la combustión. No sé si lo leyeron eso en algún lado. Bueno, hay un artículo que yo tengo ahí, que después le voy a decir, no sé si lo pudieron leer, y habla sobre una idea, se introduce una idea de este alemán, Becher, que es la idea del flogisto. No sé si la escucharon alguna vez. En el mismo año que Galileo publica en la Roma católica la ley de la caída de los cuerpos, en Alemania se publicaba este libro. La física subterránea se llama. Y explica la idea disculpe, la idea del flogisto. Del flogisto. Flogisto. Con G. Flogisto. El flogisto venía a ser así como una sustancia misteriosa que habitaba dentro de las sustancias materiales y se ponía de manifiesto cuando uno quemaba algo. A ver si se entiende. Miren qué idea tenía este alemán, ¿no? Becher. Por ejemplo, si usted agarra 1 kilo de madera y la quema, usted cuando quema algo no quema solamente madera, porque la madera no está compuesta solo por madera, está compuesta por madera más flogisto. Cuando usted quema algo, de la madera se libera el flogisto, y lo que queda es la madera realmente. O sea, el calcinado es la madera. Entonces Becher calculó cuánto flogisto se fue de 1 kilo de madera, una vez que lo quemó. O sea, pesó 1 kilo de madera, pesó el calcinado de lo que quedó, y la diferencia es lo que salió de adentro de la madera y se fue al ambiente, al aire. Entonces, ¿la idea cuál era? Que la combustión era algo así como que las sustancias, cuando se queman, se desflogistizan. O sea que si hay una sustancia que se desflogistiza, hay otra que se flogistiza. El aire tenía la propiedad de desflogistizarse, y los pesados, la madera, los graves, como decía Aristóteles, tenían la propiedad de desflogistizarse.
¿Escucharon las palabras que se usaban en ese libro? O sea, que quemar algo era una situación de flogistizar una sustancia y de flogistizar otra. ¿Entendieron lo que es quemar? Para estos personajes. A ver, se ríe Vanessa. Sí. Bueno, pero en realidad todas las ideas que tuvieron una razón de ser, porque después le encontraron los nuevos filósofos o los nuevos matemáticos o los nuevos físicos, le encontraron la razón. Todo tenía una razón de ser. Eso está clarísimo. O sea, todas las ideas que hubo sirvieron para algo posteriormente. Totalmente. Y fíjate que esta idea proviene también de Aristóteles. Porque Aristóteles hablaba de sustancias que estaban impuestas en el mundo, por ejemplo el éter, que era una de ellas, que estaban impuestas en el mundo como sustancias, podríamos decir, sutiles, imponderables, que habitaban o convivían con nosotros de determinada manera, y esas sustancias eran las sustancias metafísicas con las que Dios creó el mundo. Quiere decir que muchas de esas cosas se ponen de manifiesto cuando yo hago un proceso físico, como por ejemplo quemar. O sea que cuando yo tengo una sustancia material, la sustancia material no es solamente sustancia material, es sustancia material más alguna sustancia que por ahí tiene esa materia y que se pone de manifiesto si yo le hago determinada cosa. En la física después terminaron siendo 5 estas sustancias. A ver, la vamos a ir viendo. Uno es el flogisto. Aristóteles lo consideraba el quinto elemento, la quinta esencia al éter. El éter. Con eso. El éter es otra de las sustancias de este tipo. Vamos a ver que no son muchas, son 5 en la física. Las vamos a ir viendo a lo largo de la historia, empiezan a aparecer. Y estas sustancias, en el siglo XIX, con mucha precisión, en el año 1849, Hermann von Helmholtz las aniquila, podríamos decir, y las reemplaza por un único nombre a todas estas sustancias. Después vamos a ver qué nombre les pone Helmholtz a todas estas sustancias. Estas sustancias que son la metafísica dentro de la física, es decir, ¿qué es la metafísica? Es la idea de Dios en nuestro mundo material, adentro, o sea, la metafísica dentro de la física, que son las que explican determinados comportamientos, determinados hechos que de otra manera no se podrían explicar. ¿Escucharon? Esto es central en la historia de la física, porque si no, no podríamos tener los conceptos que tenemos hoy en día. Y todos estos conceptos están centrados básicamente en las ideas de Aristóteles. Que aunque muchas de estas ideas pareciera que se dejaron de seguir, en el fondo se siguieron y hoy en día todavía tenemos muchas de estas ideas. Y que las seguimos usando, aunque a los físicos no les gusten decirla. Nadie te va a hablar de la idea de Dios en la física hoy en día, pero está. A ver, hoy en día, ¿dónde está la idea de Dios en la física? ¿En qué concepto está la idea de Dios en la física? En la creación del... ¿Cómo? En la creación del universo, digo. No, en una idea que está más cerca nuestro todavía. Si yo te digo la física, ¿qué hace la física? ¿De qué trata la física? Si un estudiante tuyo te pregunta, ¿de qué trata, profesor, la física? ¿Vos qué le decís? Básicamente, como lo dijo usted en la clase anterior de física teórica, de explicar y predecir cosas. ¿Sobre qué? Fenómenos naturales. Sobre fenómenos. ¿Qué hay en la naturaleza? ¿Qué es lo que hay en la naturaleza? Me hace pensar, bro. Para los antiguos había dos cosas: sustancias materiales y sustancias metafísicas, podríamos decir, las sustancias sutiles, imponderables, que podríamos decir el sello de Dios en el mundo. O sea que había sustancias para los antiguos, no había otra cosa. Esa idea de sustancias es lo que se llamó el sustancialismo dentro de la física. Y la mecánica de Newton está centrada en ese sustancialismo.
En ese sustancialismo y en una característica que tiene ese sustancialismo, que todo lo que está ahí adentro es algo conservado. O sea, no hay nada que se crea nuevo ni se destruye. Quiere decir que si una sustancia se desflogistiza, esa cantidad de flogisto que se fue de lo que quemé, se fue al aire y se flogistizó el aire en la misma proporción que la madera se desflogistizó, porque eso no se perdió en ningún lado. Ese principio es el principio de conservación. ¿De conservación de qué le decimos hoy en día? De la energía. Esa es la idea de Dios. Por eso no se puede decir lo que es la energía en física. Para los antiguos eran sustancias, sustancias de otro tipo que no eran materia. Claro. Esa idea de sustancia es mucho más lógica que ponerle un nombre, como la palabra energía, que no dice nada, a todas las cosas. ¿Qué es la conservación de la energía? El cambio de lugar de sustancias metafísicas. ¿Qué es la conservación de algo? Quiere decir que si hay una sustancia que se quema es porque hay energía química. ¿Qué es la energía química que produce una combustión? Es el de flogistizarse una sustancia y flogistizarse otra. Esa era la explicación de los antiguos, que no dista de lo que decimos hoy. Nada más que hoy lo decimos con la palabra energía, nada más. Es la misma historia. Lo que pasa es que suena más chic decir energía que decir flogisto. Ya se podrán imaginar cuáles podrán ser las otras sustancias. La electricidad es otra. Si alguien quiere decir que es la electricidad, es otra sustancia de esta rara. El magnetismo será otra. El calor será otra. Y todas esas sustancias raras, ¿por qué se sustituyeron? Energía calórica, energía eléctrica, energía química, energía de tal cosa, son las sustancias de los antiguos. ¿Entienden lo que pasa? Las ideas están en la antigüedad. Nadie descubrió nada nuevo. Lo único que hizo Hermann von Helmholtz en el año 1849 fue sacar la palabra sustancias metafísicas de la física y ponerle el nombre energía. Que significa, más o menos en términos generales, lo que está en todos lados y en ningún lado en particular. O sea, no significa nada prácticamente, no dice nada esa palabra. Por eso cuando ustedes le tienen que explicar a un muchacho, a una chica, qué es la energía, no lo pueden explicar porque es un término nada más, es una cuestión lingüística que es aquello que está en el lugar de otra cosa. Es como un signo, es una cuestión semántica de la lengua. Lo más loco es que por ahí el chico te va a decir, es una magnitud, ¿no? Porque siempre se dice que es una magnitud la energía. Y claro, pues se puede medir. Es una magnitud, y el pibe te va a decir qué es la magnitud, pero qué es una magnitud para el calor, para la electricidad, y es muy común que te digan eso. Otra vez seguimos con lo mismo, y la verdad es que por ahí le estás medio mintiendo al pibe. No, medio no, le estás mintiendo. Medio con un ojo solo. Por eso estas cosas, que aunque vos digas una magnitud, sí se puede medir. Johann Becher lo midió. ¿Cómo lo midió? En forma indirecta. Quemó, hizo la resta y calculó aparte no quemó solamente madera. Fue en ese libro, La física subterránea, que yo les digo, apareció por primera vez un montón de sustancias que él quemó y calculó cuánto flogisto se iba. El flogisto tenía signo negativo, le puso. ¿Por qué? Porque de los graves salía flogisto y se iba en contra del lugar natural el flogisto, porque el lugar natural era dirigirse al centro de la Tierra. Entonces, como el flogisto tenía las propiedades aéreas e ígneas que tenían las sustancias leves de Aristóteles, tenían la propiedad negativa, por eso el signo negativo de todo lo que se aleja al centro de la Tierra, que después Newton la usa para el sistema de referencia de cualquier cosa, y el producto escalar que calculamos hoy queda el coseno de 180 y se le pone el signo negativo. Ahí viene la historia del signo negativo de todo lo que usamos. ¿Se dan cuenta que está dentro de la historia esa idea? No son cosas sueltas, no son puestas a propósito todas estas cosas. ¿Entienden cómo funciona esto? ¿Cómo funcionó y cómo se llegó al día de hoy? Bueno, todas estas cuestiones son interesantes que ustedes las tengan claras, porque en medio de todo esto, que vamos a seguir la historia de la energía es fantástica, porque empieza con estas ideas.
y que se cristalizan en la corriente mecanicista de la ciencia. Vieron que yo les dije que habíamos discutido que había 3 tradiciones. La mecanicista está centrada en la mecánica. ¿Qué es la mecánica? Es que nuestro universo funciona como un gran reloj, como un mecanismo de un reloj. ¿Y qué hay en ese reloj? Sustancias sutiles y sustancias materiales, nada más. No puede haber otra cosa. Y todo eso tiene que ser algo conservado. No se crea ni se destruye nada dentro de ese mecanismo. Y ahí están las leyes de la física. Toda la mecánica se centra en eso. ¿Y quién le pone, digamos, la frutilla a la torta? La torta la empieza a amasar Galileo en la iglesia, en la Roma católica, la sigue René Descartes en la Francia católica, y le pone la frutilla a la torta Newton, casi 80 años después, en la Inglaterra protestante. Sí, es como ahí se cristaliza toda la corriente mecanicista, ya entrando en la Edad Moderna. Entrada de la Edad Moderna. Todo el siglo XVIII que viene, empiezan a explicar en función de ese mecanicismo, teniendo en cuenta que todo es sustancia y toda sustancia es conservada, todas las leyes de la química, la física, el calor, la electricidad aparece, el magnetismo. Todo el siglo XVIII trata de explicar toda esa corriente mecanicista en términos de sustancias y conservación. O sea que el mecanicismo tenía 2 patas, el substancialismo y el conservacionismo. ¿Se entiende cómo vino toda la historia? ¿Dónde nace todo esto? Nace, por un lado, con las ideas de Galileo en los movimientos, que también era, porque dentro de ese gran mecanismo, todas esas sustancias tienen que tener movimiento, no existe el reposo absoluto, empiezan las ideas de Galileo, pero también están metidas estas ideas de aquellas sustancias metafísicas que venían desde las ideas de los protestantes de Alemania, de Holanda. Después vamos a ver que, por ejemplo, el calórico, que era otra de las ideas interesantes, ya entrado el siglo XVIII, estamos hablando de 1737, con un inglés, vamos a ver, después lo vamos a desarrollar bien, que determina que el calórico también es una sustancia de esta, se pone de manifiesto haciendo determinadas cosas, y ahí aparecen todas las ideas de la teoría del calórico anteriores a la termodinámica, digamos, el precursor de la termodinámica del siglo XIX, ¿no? Todas estas ideas son centrales para que después, ya a mitad del siglo XIX, aparezca el término energía con toda fuerza y se empiece a usar en la física, desterrando definitivamente el sustancialismo antiguo. ¿Entienden? Pero en realidad, si alguien quiere entender bien qué es el término energía, es simplemente una cuestión lingüística, no dice absolutamente nada. Cuando perdón. Sí, escucho. Ay, no me sale. En la página que usted tiene de epistemología, ¿puede ser que haya un capítulo sobre energía? Me parece que lo leí. No lo entré al archivo, pero está. Bueno, ese archivo lo pueden ir leyendo ya ahora con lo que estamos hablando. Entonces, ese archivo les va a permitir a ustedes ver el pantallazo de... se llama Sustancia Aristotélica y Física Decimonónica. Rupturas y continuidades, algo así se llama el artículo. Lo publicamos en San Juan con dos personas más. En el 2007 se publicó ese artículo, cuando nevó. Me acuerdo. Por eso me acuerdo. Lo escribimos cuando nevó. Ahí van a encontrar todas las sustancias sutiles, imponderables, y cómo el término energía, cómo se llega al término energía. ¿Está? Entonces, para ir cerrando esta primera etapa, esta estructura que yo le acabo de explicar, donde se ve claramente cómo es desde donde aparece el problema, podríamos decir, no problema, sino donde aparece la contrarreforma hasta entrado el siglo XIX,
todo el Renacimiento y toda la Edad Moderna, podríamos decir, ahí vamos a ir centrándonos en cada uno de los sujetos que aportaron al mecanicismo, al programa mecanicista, podríamos decir. Donde ese programa está centrado en dos cosas: sustancia y conservación. La palabra energía no existe ahí. Jamás podrían... Esa palabra jamás la hubieran usado los antiguos. ¿Entienden lo que digo? Palabras que no hubieran usado jamás los antiguos. Bien, entonces, para volver, y entonces ahora sí nos vamos a, ahora que tenemos el contexto, digamos, lineal del tiempo, donde estamos ubicados, lo que podemos hacer es centrarnos en lo que hizo Galileo. Cómo aportó, desde dónde surgieron las ideas de Galileo, hasta llegar a su muerte, que sería alrededor de 1642, ¿sí? 1642 fue un siglo bisiesto. ¿Saben lo que es un siglo bisiesto? ¿Saben o no? Y enseñarnos por... Sí, cuando tienen, cuando tienen un día más. El año tiene... No, eso es un año bisiesto. Sí, tiene razón. ¿Qué es Sí, un sí, sí. siglo bisiesto? Para que las estructuras de las esferas celestes de Ptolomeo funcionaran, la roseta que dibujaba con epiciclos y deferentes, ande bien, porque uno ve eso en el movimiento estelar. Sí. Como tenemos un número irracional, da la roseta de la Tierra, porque la excentricidad de nuestra elipse da un número feo, hay que sumar un día cada 4 años y un año cada 500 años. ¿Escucharon? Eso pasó en 1642. Tuvieron que sumar un año, o sea que Galileo vivió un año más. Murió en el 43. Eso es un siglo bisiesto. No se preocupen, nosotros no vamos a ver el próximo, porque si suman 500 años de 1643 más 500, ninguno vamos a estar vivos, así que no vamos a tener ese problema. Súmenlo, no da. No creo que vivamos tanto. ¿No sabían eso? Si no, el calendario gregoriano no sirve, no anda. Creo que usted lo dijo en la clase que tuvimos presencial ahí en el profesorado. Lo comentamos. Eso es muy interesante. Bueno, ese año nace Newton, el año que muere Galileo. O sea que Newton vivió un día menos, si quieren, y Galileo vivió un día más. En realidad no un día, un año, perdón. Bien. Vamos a centrarnos entonces en plena una pregunta, ¿no? Escucho. Ya que está. ¿Usted considera que sería Aristóteles, Galileo, Newton, Einstein? Bueno, eso queda a gusto de cada uno. ¿Qué Por eso le pregunto, porque sé que siempre tienen como ciertas miradas distintas. Y como que 2, 3 profesores me comentaron lo mismo y otros me dijeron otras cosas. Por eso dije, le voy a preguntar, ya que está, total, tiene que ver un poco con la materia. Mirá, hay 3 cosas interesantes. Si vamos a hablar de mecánica, hay que hablar de 3 personajes centrales. Hay que entender que la mecánica no es una rama de la física, como se dice, sino es la física. Digamos, la mecánica es una forma de pensar en el Renacimiento, una forma de escribir en el Renacimiento. La mecánica en el Renacimiento, ¿cómo está escrita? Está escrito como la literatura, como el Quijote está escrito, si quieren. Está escrito en una forma barroca, ¿no? Está relatada. La matemática también estaba relatada. Por ejemplo, ¿ustedes cómo piensan que se escribía una ecuación cuadrática en aquel entonces? ¿Ustedes piensan que escribíamos x cuadrado, 2x² más 3x menos 1 igual a 0? ¿Piensan que se escribía así una ecuación? No, hablaban del doble o el triple o ese tipo de cosas. Se relataba. Sí. La ecuación se relataba y encima la solución también era un relato. O sea, imagínense que hay que relatar la solución de la ecuación. O sea, todo estaba relatado. La física era solamente la geometría de Euclides lo que se podía graficar.
Ahora cuando empecemos a entrar en Galileo, yo les voy a mostrar, tengo uno de los libros de Galileo, cómo estaba escrita la física en Galileo. Después vamos a ver, tengo una traducción de uno de los principios de Newton, también les voy a mostrar cómo Newton escribía la física, cómo se escribió todo esto en pleno Renacimiento. Entonces, según lo que vos me preguntás, yo centraría, para responderte, 3 personajes, si querés, en la mecánica. El primero es, para dar un comienzo, Copérnico. Nicolás Copérnico. Por supuesto, segundo Galileo, y tercero René Descartes. Toda la mecánica está centrada ahí. Newton lo único que hizo, que no es menor, es simplemente recopilar todo lo que estaba centrado en estos 3 ítems, podríamos decir, y en estos 3 personajes: Copérnico, Galileo y René Descartes, y darle una forma geométrica a todo lo que ya estaba organizado. Era muy poco lo que aportó Newton, simplemente fue un gran organizador de la mecánica. ¿Entienden lo que hizo? Entonces, después todo trabajo que vino después fue centrado en este programa mecanicista. Por supuesto, después toda esa mecánica de Newton se escribió en un lenguaje matemático mucho más moderno, vino la modernización de la matemática, en manos de Lamé, Cauchy, D'Alembert, Lagrange, Legendre. Bueno, podemos empezar. Y después, para cerrar todo siglo XIX, Gauss, que fue el gran matemático que terminó de formalizar todo lo que se hizo en física. ¿No vieron que hay leyes de Gauss por todos lados? Ley de Gauss de tal cosa, teorema de Gauss de tal otro, Gauss. ¿Por qué pasa eso? Porque Gauss fue un gran unificador de todo lo que había. ¿Se entiende? Ahora bien, todo eso, ¿dónde pegó? Pegó en el siglo XX, que el otro gran organizador fue Einstein, para cerrar, podríamos decir, para terminar de derribar las ideas del sustancialismo. ¿Entienden? El sustancialismo no se derriba en el siglo XVIII o siglo XIX, recién se termina de derribar en la física esa idea sustancialista, aunque estaba el término energía, ya todo lo que ustedes quieran, aunque estaba el término ya usándose, el sustancialismo estaba en la mente de todo el mundo. No fue tan fácil desterrar esa idea, aunque todos los físicos nadie hablaba de sustancias, pero la idea central era esa. Cuando tenían que justificar cuál era el medio de propagación de la luz, dado que era una onda, y una onda solamente puede moverse en un medio, porque para que exista una onda algo tiene que estar vibrando. La pregunta es entre el Sol y la Tierra, ¿qué es lo que está vibrando para que esté la onda de luz? Si hay vacío. ¿Qué es lo que está vibrando? ¿Qué era lo que estaba vibrando para los físicos del siglo XIX? El éter. El éter de Aristóteles es lo que estaba vibrando. Esa sustancia sutil, imponderable, que habitaba todo el espacio, que llenaba todo aquello que si no sería un espacio vacío, y que ahora venía a ser más que una necesidad de la filosofía para justificar, digamos, los vórtices de René Descartes, sino que venía a poner en tela de juicio toda la teoría de la luz y del electromagnetismo, de Maxwell. Entonces, fíjense que la idea de éter fue muy difícil desterrarla de la física. ¿Y dónde está ese éter? En las sustancias antiguas, en pleno siglo XX. Cuando a Michelson, que fue el que armó el gran experimento de la física, su famoso interferómetro, le fueron, antes de morir, en el año 1939, 39 años entrado el siglo XX, le fueron a preguntar si él todavía creía en el éter. Él dijo que el experimento de él no era definitivo para desterrar una idea de un éter. O sea, todavía seguía creyendo en el éter y que su gran experimento había sido un fracaso. O sea, no fue tan fácil desterrar las ideas del sustancialismo en la física. Por eso aquel profesor que a ustedes les diga
y les hable, no, ¿cómo va a hablar de calórico, de flogisto? ¿Cómo va a hablar de eso? Esas ideas siguen estando. Están escondidas detrás de otro término, nada más. Y si vamos a hablar de quiénes son los grandes, los que realmente comprendieron esto, son las personas que hicieron una gran organización de todos los conceptos del programa mecanicista, que surge, si quieren ponerle un año, la primera revolución del siglo XVII en la física, a partir del año 1600. Ahí podríamos decir que tenemos la primera revolución científica. Un año después que Galileo publica su primer artículo sobre la caída de los cuerpos y aparece el libro de la física subterránea de Johann Becker. Después de esos dos hechos, podríamos decir que aparece lo que se llama la primera revolución científica. 10 años después aparece el telescopio, ya como un hecho dado, ¿no? ¿Entienden cómo se organizó? ¿Cómo viene la historia armada de la física? ¿Cómo se llama el libro ese? La física subterránea. Lo voy a buscar para ver de qué se trata. Hace un tiempo, un coleccionista de libros antiguos la pasó a PDF, tuvo la amabilidad y estuvo en internet publicado y yo lo bajé. Si a alguien le interesa, se lo pongo en mi drive y lo puede mirar el libro. Está en alemán. Van a encontrar por primera vez signos que se usaban para determinar el signo del calcinado, o sea, primeros signos químicos, podríamos decir. Cosa que es la primera vez que en la física se empieza a escribir, digamos, un signo negativo para decir que algo, para dar una explicación lógica de un hecho de la naturaleza, podríamos decirlo. Es la primera vez que aparecen signos matemáticos representando las cosas. Aparecen los pesos que usó. Son 790 y pico de páginas el libro. Si ustedes lo quieren ver, yo se los pongo. Es muy lindo, es muy antiguo el libro y tuvimos la suerte que un coleccionista lo puso en internet, en PDF. La física subterránea de Becker, que habla de lo que es el flogismo. El flogisto. Flogisto. Sí, a mí también me interesa, porque los términos nunca los había escuchado, así que está bueno leerlo. Sí, miren que está en alemán, ¿eh? Bueno, algo capaz que cachemos. Algunos pasajes, bueno, ahora hay traductores, si alguien le quiere, puede poner la traducción, más o menos las puede ir pasando y la puede mirar. Es muy interesante el libro porque aparecen todos los signos que se usaban, los primeros signos que se usaron, podríamos decir, los primeros signos químicos. Porque fíjense que la combustión es lo primero que se trata de explicar en forma lógica en aquel entonces. Bien. Cosa que a nadie se le ocurrió la traducción en castellano o en inglés, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que estas cosas, son muy pocos. Tenés que ir a un grupo de historia de la ciencia que sea un grupo bueno. Acá en Sudamérica hay muy poca gente que se dedica a historia de la ciencia y que haga historia de la ciencia, podríamos decir, más o menos seriamente. Hay un grupo en la Universidad de 3 de Febrero y hay una maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia, pero macho. Cuando arrancó con buenos profesores, después vinieron los ayudantes de esos profesores y se arruinó. Pero tampoco se hizo gran cosa. La gente que se dedicó acá en Sudamérica, podríamos decir, al grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia, no hace estas traducciones, no se dedican a hacer traducciones. Las traducciones antiguas son muy interesantes porque todas las ideas que estamos usando hoy en día, las ideas esta de Lagrange, de D'Alembert, Hamilton, que estamos viendo en física teórica, están todas centradas en estas ideas de los antiguos, de sustancia y conservación, nada más. Si uno tiene claro eso y conoce las matemáticas, o sea, conoce la escritura que tiene eso, sabe física. Eso es física. La física es todo un programa. Es un programa, una forma de pensar el mundo. Por eso la historia define esa forma de pensar. ¿Entienden cómo funciona?
o cómo trató de funcionar, digamos, a lo largo de los años. Yo lo que quería hacer es que ustedes ahora introduzcan para la semana que viene, que lean por lo menos, creo que hasta el capítulo 6, donde tienen Galileo y la Iglesia 1. Hasta ahí quiero que lean. Galileo y la Iglesia 1. Hay dos etapas de la Iglesia con Galileo. La primera etapa, porque vamos a hablar ya de Galileo la semana que viene. Sí. ¿Sí? Todo Galileo. Hicimos ahora todo un contexto donde queda Galileo. Queda en una área y podríamos decir, en un área de la ciencia que no tiene que ver con el programa mecanicista de entrada, pero después va a aportar todo lo que él haga al programa mecanicista. ¿Sí? Fíjense que en esta época también pueden leer todo lo que es, si les interesa, yo no me voy a meter por el lado de los protestantes, porque si no el curso se va para cualquier lado, pero en el libro de Boido aparece el capítulo donde aparece Kepler. Sí. Kepler también aporta a este programa mecanicista del lado de la astronomía, donde aparecen sus 3 leyes, pero no aparece del lado católico, aparece del lado protestante Kepler. Fíjense que Galileo casi ni... Creo que hay 2 correspondencias, entre ellos. Hay muy poco. Galileo prácticamente no comulga con las ideas de Kepler. Ahí Boido explica bastante bien en uno de los capítulos qué es lo que pasa entre ellos. En el capítulo 4. ¿Eso pasa en el capítulo 4, Vanessa? Yo no me acuerdo en qué capítulo está. Sí, porque dice, en el capítulo 4 dice la nueva astronomía de Kepler. Bueno, léanla si les gusta. Es muy interesante. Yo no llegué al capítulo 4, pero leí el título y me pareció interesante, pero no llegué. La idea sería para la semana que viene llegar al 6, si pueden leer. Porque el 6 aparece después cuál es la idea de Galileo, que es lo que yo quería hacer hoy, introducirlos ahí para que ustedes puedan llegar al 6. En Galileo, la primera etapa de Galileo, que podríamos poner desde que nace, 1564, hasta 1615, sería hasta cuando Galileo tenía 40 y pico de años, podríamos decir que es la primera etapa de Galileo, que es donde se centra, creo que el capítulo 6 o 5 o 6 de Boido, donde dice Galileo y la Iglesia 1. En esa primera etapa se comenta, en primera instancia, cuando él asume, o sea, su infancia, comenta un poco de su vida, que ahí la van a leer. ¿Qué más van a encontrar? Van a encontrar cuando él deja la carrera de medicina y se dedica a las matemáticas y es nombrado de profesor en Pisa. Después aparece el tema de sus primeras controversias con los profesores universitarios y no le renuevan el contrato en Pisa y se va a trabajar a Padua, tiene un contrato en Padua. Y después cuando se topa con el telescopio, está toda la historia del telescopio, que es donde él, podríamos decir, salta a la fama. Cuando salta a la fama, podríamos poner un rótulo, escribe su primer libro, que se llama El mensajero de los astros, o Mensajero astral. Lo escribe no lo escribe en latín como se estilaba en el momento, sino lo escribe en italiano, porque él tenía la idea de que la ciencia debía llegar a todo el mundo, entonces lo escribía en un lenguaje vulgar. Y en ese libro, bueno, empieza a mostrar que su gran seguidor viene a ser Nicolás Copérnico, y bueno, ahí empieza toda la controversia con el copernicanismo. Y por el otro lado, él tiene una gran idea que la quiere desarrollar, que es un programa cultural. Me gustaría que miren bien ese programa cultural y cómo se trunca entre 1615 y 1616 el programa cultural, que sería hasta donde llega la idea de Galileo. Después viene Galileo y la Iglesia 2, sería la segunda etapa de Galileo. O sea, podríamos poner un Galileo 1, un Galileo 2.
que es como está en el libro. En esa primera etapa es el auge de Galileo. Es muy bien recibido en Roma, se lo llama como consulto de todo, pasa a ser, como es, matemático y filósofo ducal en la corte de Cosimo II. Ahí van a encontrar muchos personajes como los Medici, la gran duquesa Cristina de Lorena. Van a encontrar un montón de personajes interesantes y un tal Maffeo Barberini, que después va a dar mucho que hablar en la historia, en la segunda etapa de la vida de Galileo. Entonces, todos esos personajes que están alrededor de él, en las famosas reuniones que se hacían los miércoles por la noche, como nosotros, ¿ves? Allá en el palacio de Cosimo II, primero Cosimo I y cuando muere Cosimo II, el hijo. O sea, ahí van a encontrar un montón de situaciones donde Galileo quiere desarrollar un programa cultural. Me gustaría que se centren en ese programa cultural, a ver qué me pueden comentar del programa cultural de Galileo. Eso es importante, el programa cultural, porque toda su vida posterior, él trata de pelear ese programa cultural. ¿Qué quiere lograr con ese programa? Que está ya metido, piensen, paralelamente al desarrollo de René Descartes de la mecánica, ¿no? De la corriente mecanicista. ¿Ese programa cultural tiene algo que ver con la corriente de los descartianos? Bueno, todas esas cosas. En ese programa cultural usa ideas de Kepler, de los protestantes. ¿Se da ese lujo él de usar esas cosas? De Giordano Bruno, las ideas de Giordano Bruno, que fue condenado a la hoguera. A ver, ¿qué es lo importante en ese programa cultural? ¿Qué tienen que ver los profesores universitarios? ¿Qué tiene que ver la iglesia? ¿Y qué tiene que ver el poder político en ese programa cultural? Ese es un programa interesante en la vida de Galileo. ¿Entienden cómo funciona? ¿Cómo está organizado? Y esto está paralelamente a varias historias. ¿Dónde convergen todas estas historias? Es como una trilogía, ¿vieron cuando miran una película? Parecen historias todas inconexas y después convergen en algún punto. Convergen en podríamos decir, en la mecánica de Newton. En 1686, cuando Newton publica sus principios matemáticos, ¿no? ¿Estamos? Lo que quiero que hagan para la semana que viene. Sí, sí, ya di una idea general, sí. Les di una idea general sí. Y ustedes centren el programa cultural, los descubrimientos que lo llevaron a poder tomar la decisión de ese programa cultural, cómo era su relación con todo el contexto entre el poder político, el poder eclesiástico y los profesores universitarios. ¿Está? ¿Siguieron hasta acá entonces? Sí. Bueno, nos vamos yendo entonces. Con esto creo que están bien orientados, ¿no? Sí, sí. A ver, Hernán, ¿te quedó claro? Todo esto de más o menos que tiró así, me recontra ayudó porque me recontra organicé. Mi cabeza está organizada. Bueno, ya saben a dónde tienen que apuntar. Tomás, ¿vos también? Sí. ¿Está todo bien ahí? Sí, profe, me tengo que poner al día, como le comentaba hoy a la tarde. Pero más o menos algo puedo seguirlo porque habré leído bastante. Perfecto. Muy bien. Bueno, avísenle a los demás que no se me duerman en los laureles. Sí. Si no basta con mandar las cosas, sino también tienen que venir al curso, ¿eh? Así que avísenselo porque... Yo voy a tratar de empezar, voy a tratar de empezar con uno de los ejercicios esos que yo no le mandé, que de los 7, voy a empezar con algo para pedirle ayuda si no entro en el tema. Así que capaz que en la semana le mando un mail. No hay drama, Vanessa, me podés mandar cuando quiera las cosas, aparte vi que estuviste estudiando un montón, y bueno, quedamos así entonces. Espero que me puedan ir mandando las cosas despacito. Saben que lo importante es ir mandando aunque sea de a poquito, no hace falta atropellarse, pero tampoco dormirse en los laureles. ¿Está? Bárbaro. Muy bien, profe. Escucho. No, bueno, entonces,
Será hasta la semana que viene y pásenla muy bien, que tengan buenas noches y saludos Gracias, a los demás. profe, igualmente. Chau, chau. Chao, hasta luego.